Ay, no, ¿qué está pasando? Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a ver hoy algo de la parte de estructura del contencioso, les quería decir. No va para el parcial ni para nada lo que vamos a hablar hoy, esta primera al principio, pero me parece que tenemos que tener una noción de eso que fue un cambio importante para poder entender el procedimiento. Nosotros habíamos dejado con la lectura del código y bueno, y lo que uno va agregando de doctrina, digamos, y de explicaciones, etcétera, etcétera. Pero le iba a decir que le iba a recomendar un libro que ustedes tal vez lo tengan. Estaría bueno si lo pueden comprar, porque es un libro que claramente nosotros no... Se llama El Sistema de Justicia Administrativa, Introducción al Análisis del Código Contencioso Anulatorio, de Gabriel Valentín. El libro es este. Profe, ¿puede repetir que recién entró? Sí, que si lo pueden comprar, El Sistema de Justicia Administrativa. Sistema de Justicia Administrativa de Gabriel Valentín. Gabriel Valentín es uno de los mejores profesores de Derecho Procesal que hay actualmente. Es un docente joven. Empezó prácticamente cuando yo estaba dando clases en Salto, él empezó en Salto, pero algunos años después. Y
Y ya cuando apareció, ya nos dimos cuenta con el doctor Burrum, que era el que tenía a su cargo Derecho Procesal en Salto, que iba a ser una persona que le iba a ir muy bien como docente, investigador. Y efectivamente fue así, por suerte. Gabriel Valentín. Y él escribe este libro, El Sistema de Justicia Administrativa, y además me da risa porque pone introducción al análisis, como que fuera un trabajo modesto, ¿no? Una introducción, sin embargo hace un trabajo muy importante, de casi 600 páginas, que no se los voy a decir que lo tengan para el curso porque es demasiado. O sea, es muy bueno, pero para las 4 clases que vamos a dar es demasiado. Pero está bueno si lo pueden tener, no para salvar esta materia, que no es necesario, sino para el ejercicio de la profesión, porque él entra mucho en algo que nosotros no ingresamos, porque la acción de nulidad, que es lo que nosotros damos, tiene mucho de procesal. Y toda la parte de procesal, los procesos cautelares, anticipativos o provisionales, los procesos preliminares, los procesos incidentales, el proceso principal, etcétera, se dan procesal, no en administrativo. Y a veces nosotros damos esto porque hablábamos con los estudiantes y me decían, mira, el profesor del procesal dijo, como esto ustedes lo dan en situaciones jurídicas, dan acción de nulidad, cuando den situaciones jurídicas, acción de nulidad en el último año, ya dan esto. Entonces es algo un poquito curioso porque nosotros damos acción de nulidad, damos los actos anulables, cómo funciona el tribunal de lo contencioso, cómo dicta la sentencia, el valor de la sentencia, cuándo una sentencia tiene un efecto y cuándo tiene otro, cómo se ejecuta una sentencia. Todo eso es cierto, pero no damos el proceso contencioso anulatorio, no lo damos. Eso se da en procesal. Entonces, no sé si ustedes lo dieron en procesal, pero si lo dieron, ese proceso ahora es nuevo. O sea que lo que dieron en procesal. Pero para nosotros darlos en estas pocas clases que nos restan, es mucho. Entonces les recomiendo, sin perjuicio que podamos utilizar parte de este texto para alguna cosa, dense cuenta que para hablar de la acción de nulidad, para que ustedes me entiendan, Gabriel escribe un texto que tiene la misma cantidad, que tiene más páginas que el curso del año de Derecho Administrativo. Entonces, claramente, si a un tema él le dedica 600 páginas y nosotros a todo el curso, cuando el decano le pidió a los profesores, hagan un libro para el curso, y después el que quiera leer tiene 800 libros más, pero que haya un texto único, y el profesor Del Piazzo hizo con buen tino nosotros no podemos decirle ahora, mire, es una bibliografía casi obligatoria para el curso, que tiene 8 o 9 capítulos, que ustedes estudien un libro de la magnitud del libro de todo el curso para un capítulo. Entonces, soy sincero con ustedes y les digo, estaría bueno que lo puedan comprar y tenerlo, y el día que les parezca una acción de nulidad, hay que leerlo porque desmenuza con mucha profundidad todo el proceso. El lunes, profe, él lo va a dar, creo, a exponer sobre la reforma. No sé si estaba al tanto, que capaz que justo toca alguno de estos temas y estaría bueno asistir como alumno, ¿no? No sabía, ¿y dónde lo hace? No sé si es en la Maggiolo o en otra sala, pero con Clet también, y no sé si va a haber alguien más. Sí, es una semana de jornadas.
la semana que viene. Del lunes al jueves creo que es. Profesor, disculpe, ¿qué fue lo que usted dijo que no iba para el parcial? Porque justo yo estaba entrando y escuché que usted dijo eso, pero no sé a qué se refería. ¿Lo que damos hoy? Perdóname, estaba escuchando un audio de una de mis hijas que fue a ver a Rod Stewart y no sé qué me quería decir. Que está ahí, está para entrar. ¿Qué me dijiste? ¿Qué era lo que había dicho? ¿Qué? Que no iba para el Usted dijo, parcial. usted dijo No, algo lo de que que no iba. decía. No, lo que decía, le estaba recomendando un libro, que es este. No, eso yo No, lo que todo dije lo antes, no, lo escuché, que pero vamos a cuando hablar yo. ahora, perdón. Ahora, Ajá. este código contencioso anulatorio, además de lo que hemos leído, lo que vamos a seguir trabajando hasta fin del tema, la clase contencioso administrativo, hoy es 14, 16 de octubre, 17 de octubre. Perdón, 20, profesor, ¿el libro cómo se llama? 21 de octubre, 23 de octubre. El sistema de justicia administrativa. Pará un poquito que si no nos vamos a entreverar. Lo que le decía es lo siguiente. No estaba mirando las clases que había marcado para este tema. El artículo 1 del código habla de la estructura orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ese sí es un tema de esta materia. No es de derecho procesal administrativo, es un tema de situaciones jurídicas subjetivas. Entonces lo que yo le decía es que, como hicimos todos recursos, estamos terminando el agotamiento de la vía administrativa, para empezar hoy la acción de nulidad, que es casi que el juicio, el Tribunal de lo Contencioso, en las 2 o 3 materias que tiene, yo diría que la más importante es la nulidad. Antes de iniciar antes que empecemos a conversar sobre la acción de nulidad, en esta reunión de hoy, vamos a ver otros artículos del código que hablan de la estructura orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que eso sí es de situaciones jurídicas subjetivas. El libro de Gabriel Valentín que yo les recomendé, que es el Sistema de Justicia Administrativa, es de derecho procesal administrativo, porque Valentín es procesalista. Entonces, este tema de la acción de nulidad, o sea, para recursos no hay proceso, para recursos lo que dimos nosotros, y lo que ya dimos hasta el cansancio, lo que hemos hablado, y es esto y aquello, esos son los recursos, pero para la acción de nulidad, o para la acción interadministrativa, que lo vamos a ver en una reunión, en una clase que pasa cuando eso sucede, para el desistimiento de la acción reparatoria y ir a la nulidad, esos son temas procesales, de derecho procesal. Entonces lo que yo les decía a la clase, que lo repito, es que la parte procesal de la acción de nulidad, que a mí me gustaría darla, vamos a decir algo, pero no con la suficiente profundidad, porque no tenemos el tiempo suficiente. Algo vamos a decir. Pero la parte procesal se da en derecho procesal. Y yo les contaba que yo hablaba con los procesalistas y me decían, no, nosotros no damos la parte procesal porque la dan ustedes en situaciones jurídicas. Y nosotros que damos situaciones jurídicas decíamos, nosotros damos toda la estructura, pero no damos la parte procesal, o sea, los preliminares, las acciones cautelares, las excepciones, todo lo que ustedes ya saben del Código General del Proceso, porque eso lo dan en otra materia. Eso era una advertencia que quería hacer, que recomiendo que compren ese libro y que nosotros lo vamos a usar no totalmente. Vamos a ver algo de lo que dice el libro, que también lo dicen otros, pero a mí me gusta el de Valentín. En lo que respecta a la otra pregunta, es que en el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, hay 10 o 12 artículos que quiero hablarlo en clase, que lo quiero dar, que es la parte orgánica que crea este código nuevo, es decir, cómo se organiza el tribunal,
si el tribunal de lo contencioso tiene órganos inferiores, o sea, juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo, si hay tribunales de apelación, es decir, este código creó todo un sistema jurídico nuevo. Entonces, ese Creó sistema, dos, profesor, ¿no? Creó dos de primera instancia. exactamente. Bueno, todo eso, antes de entrar a ver qué es lo que decide, qué es lo que resuelve, vamos a ver algo de la parte orgánica del tribunal porque me parece que lo tenemos que hacer. Y eso es lo que yo le estaba comentando. Que son unos pocos artículos. El artículo primero del código, que lo estamos leyendo en estas reuniones, dice que la jurisdicción contenciosa administrativa será ejercida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, artículo 307, y los tribunales inferiores que determine la ley, artículo 320 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución lo que dice es, desde hace mucho tiempo, en ese artículo 320, dice algo que nunca se había hecho. Dice, el 320 está en el capítulo de lo contencioso administrativo. Está casi al final, porque después ya viene la Corte Electoral. Y dice, la ley podrá, por 3/5 de votos del total de componentes de cada Cámara, 3/5, crear órganos inferiores dentro de la jurisdicción contencioso administrativa. Estos órganos serán designados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conforme a que disponga la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Ese artículo 320 que está en la Constitución del año 52 nunca se aplicó por un tema presupuestal, porque crear órganos inferiores dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa es crear un juzgado nuevo. Y un juzgado nuevo, ustedes se imaginan que es un edificio nuevo, un juez nuevo, actuarios nuevos, funcionarios nuevos, todo el alojamiento nuevo, y eso tiene un costo muy importante. No sé si es muy importante, pero tiene un costo. Y ustedes saben que históricamente al Poder Judicial, si bien el Tribunal de lo Contencioso no forma parte del Poder Judicial, y si bien el Tribunal de lo Contencioso recauda dinero, porque los timbres los cobra él, y además el Tribunal de lo Contencioso cobra en efectivo, es decir, no hay timbres, es como un supermercado. Uno va al Tribunal de lo Contencioso y lo manda al primer piso, que hay una caja registradora, y el funcionario le dice, me tenés que pagar 4.200 pesos, y le da un ticket. Y lo que se pega en la hoja es el ticket. Pero claro, siempre son temas presupuestales lo que aparecen cuando hay que gastar. Entonces, ese artículo 320 está desde hace muchos años, 70 años, pero nunca se había aplicado. En este periodo, o en estos tiempos, digamos, se asumió la responsabilidad de, bueno, vamos a crear un sistema contencioso, y lo crearon en este código. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, el artículo 1 dice que la jurisdicción contenciosa administrativa será ejercida por el tribunal y por los órganos que se creen. Que ahí una compañera, no presté atención quién era porque no estaban viendo la pantalla, nos dice que ya se crearon 2 juzgados de primera instancia. Georgina, doctor, profesor. Georgina. Ahí está. Que ya está funcionando del año pasado. Es decir, el código entró a funcionar este año, los juzgados empezaron a funcionar antes, una cosa bastante curiosa, pero bueno, mejor. Luego el artículo 2 dice que las pretensiones propias de la jurisdicción contenciosa administrativa reguladas en este código no excluyen todas las demás, sean de la naturaleza provisional, cautelar, declarativa, constitutiva, de condena, dar o hacer o no hacer, que se puedan plantear contra las entidades públicas estatales ante los tribunales competentes.
Esto es la jurisdicción plena. Esto es muy importante, muy importante. Las pretensiones propias de la jurisdicción contenciosa administrativa reguladas en este código no excluyen todas las demás, sea de naturaleza provisional, cautelar, declarativa, constitutiva, de condena a dar o hacer o no hacer, que se puedan plantear contra las entidades públicas ante los tribunales competentes. Es decir, esto lo que dice es que lo que el código está planeando es la plena jurisdicción. ¿Alguien sabe lo que es la plena jurisdicción? Si no sabe, no importa, pero por la duda que alguien sepa que jurídicamente, ¿de qué hablamos cuando decimos plena jurisdicción? Bueno, la plena jurisdicción es que el tribunal entiende en todo lo que tenga que ver con la materia que le asignó, incluso en la reparación de los daños, en condenas de dar, hacer y no hacer. Que hasta ahora el tribunal se limitaba, hasta ahora, claro, esto va a llevar un proceso, ¿no? Hasta ahora el tribunal se limitaba a anular o confirmar actos administrativos. Ese era su papel, que lo vamos a ver ahora en las clases de la próxima semana. Confirmo el acto o anulo el acto. Ni siquiera podía hacer ejecutar la sentencia, porque no tenía, para ejecutar la sentencia, el Estado cumple la sentencia del tribunal, quiero decirlo de entrada por la duda. O sea, el Estado no se desacata ante el tribunal. Pero el tribunal no tiene una herramienta para, como tiene la Corte Suprema de Justicia, un juzgado, un tribunal, para obligar al que pierde un juicio a cumplir. Y si el que pierde un juicio no cumple, tiene herramientas para, que pueden ser de naturaleza penal o de naturaleza civil o de naturaleza patrimonial, etcétera, contra la persona que pierde un juicio. El Tribunal de lo Contencioso no lo tenía eso. Siempre la gran discusión era cómo se ejecuta una sentencia del Tribunal de lo Contencioso cuando el tribunal no tiene herramientas para hacer ejecutar la sentencia. Esto parecería, si uno lo dice así, como que el que pierde entre el tribunal cumple la sentencia si quiere. Eso puede parecer así, pero también les digo que en la realidad el Estado cumple la sentencia. O sea, no hay forma de obligarlo, pero a veces, como ese cumplimiento es medio voluntario, no la cumple con la diligencia que la debería cumplir si el tribunal se le reconocieran la plena jurisdicción, es decir, la posibilidad de obligar. Esa era una crítica que se hacía al sistema. Por ejemplo, hace ya muchos años, tal vez 10 o 12 años, que los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduana impugnan una reestructura que se hizo famosa. Recorrieron todos los recursos, fueron al Tribunal de lo Contencioso y ganaron el juicio, y el Tribunal de lo Contencioso anuló la reestructura de la aduana. ¿Qué hizo la aduana? Hizo otra reestructura, media parecida a la anterior. Entonces los funcionarios y el sindicato hizo todo de vuelta, pidió la nulidad y el Tribunal de Contencioso anuló la reestructura, segunda vez. ¿Qué hizo la aduana? Acatando la sentencia, hizo una tercera reestructura, que también era ilegítima. Entonces el sindicato hizo lo mismo y el Tribunal del Contencioso anuló la reestructura por tercera vez. Una cosa, digamos, media increíble, pero es un caso real. Eso es de ahora, del 2012 al 2023, póngale, pasó de largo. Bueno, ese artículo 2 entonces reconoce eso que no lo tenía. El artículo 3 también es importante porque no nos vamos a detener demasiado, pero todos los principios de derecho administrativo que nosotros vimos en el decreto 500, que el decreto 500, una de las cosas muy buenas que tiene es que incorporó los principios al texto. Dijo, estos son los principios. Porque los principios generales en la época de Alberto Ramón Real, que fue el gran constitucionalista nuestro, que escribió un libro, Los Principios Generales en la Constitución Uruguaya, de Alberto Ramón Real, el único libro que se dedicó a ese estudio. Hay notas y artículos de muchos, pero un texto único fue el de Alberto Ramón Real. Había que descubrir el principio. Entonces Real hizo una investigación jurídica
del texto de la Constitución y de esa investigación jurídica extrajo los principios generales. Un gran trabajo, extraordinario. Pero ahora el decreto 500 lo que hizo fue los escribió. Dijo, nada, este principio existe, porque ustedes ven que nosotros cuando dimos interpretación a integración al principio del año, decíamos que si había una laguna, lo que fuera, no vamos a repetir, había que acudir, entre otras cosas, a los principios generales del derecho. O sea que el principio general es fuente del derecho. Pero ¿dónde están esos principios generales? En el libro real, que él dice que existen. Bueno, entonces fue algo que creó la cátedra y que creó los jueces. ¿Qué es lo que hace el decreto 500? Viendo que eso sucedía, los escribe. Dice, no, los principios son estos. Artículo 2 del decreto 500. ¿Qué es lo que hace el código? Lo mismo. Y lo hace, y es muy bien, está muy bien que lo haga. Entonces, ese artículo 3 establece que los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa actuarán con ajuste a los siguientes principios. Y ahí habla de los principios que ustedes ya saben, no nos vamos a detener, simplemente tutela jurisdiccional, debido proceso, iniciativa de parte, igualdad de las partes, imparcialidad, duración razonable, buena fe, etc. Que son, como dice el título, principios rectores de los procesos jurisdiccionales contenciosos administrativos. Y después, que son los principios generales. Y después el artículo 4 incorpora otros principios que son los que están en el decreto 500. O sea que el código le dio mucha importancia a este tema, los principios generales del derecho, que están en la Constitución, que están en el 3 de este artículo, y también en el 4 sigue. Entonces dice, la administración pública procurará en todos los casos servir con objetividad al interés, con sometimiento pleno a la regla de derecho. Y ahí habla de ilegalidad objetiva, impulsión de oficio, verdad material, todo lo que nosotros dimos en el decreto 500. Economía, celeridad y eficacia, informalismo a favor del administrado, lo ponen directamente en la ley. Flexibilidad, trascendencia, debido procedimiento, duración razonable, gratuidad, interdicción de la, transparencia, razonabilidad, etc. Es decir, que esos son principios que se incorporan al texto expreso. Eso que parece que no es demasiado importante para ustedes, no mueve demasiado la aguja, es muy importante porque baja a tierra, dice, es derecho positivo. Ustedes saben que derecho positivo viene de muchos años, de centenas de años atrás, no sé, de 500 años atrás, y derecho positivo es, como dicen, derecho puesto. Se debió decir, hoy es derecho escrito, pero en su origen era derecho puesto, como sinónimo de derecho escrito. Y el artículo 5 del código, que ya ven que no son normas procesales, son normas de organización, dice cómo se interpreta y se integra. Entonces dice que la interpretación de las disposiciones de este código, la interpretación y la integración de las normas necesarias para resolver las cuestiones procesales, esto es bien interesante, porque prevé un sistema de interpretación e integración de normas procesales. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el proceso? Si no se dijo, bueno, establece que hay que ir por la integración. Procesales sustantivas que se susciten en los procesos contenciosos administrativos deberá hacerse conforme a las disposiciones de la Constitución y de la ley. Los principios generales del derecho, las reglas del derecho análogas, lo que nosotros decíamos de las normas análogas, teniendo en cuenta las doctrinas más recibidas y la jurisprudencia. Es decir, que aquí hay como un salto hacia adelante del artículo de Tristán Narvaja, cuando dijo, cuando la letra de la ley no sea clara, se acudirá, como decía él, a los fundamentos de las leyes análogas,
las doctrinas generalmente admitidas y los principios generales del derecho. Lo puso Tristán Narvaja en el Código Civil, en 1867. Luego el constituyente toma lo de Narvaja, que era un civilista extraordinario para su época, y lo pone en la Constitución, le cambia alguna palabrita. Cuando haya una laguna o haya un problema de interpretación, hay que ir a los fundamentos de las leyes análogas. En lugar de decir la doctrina generalmente admitida, dice la doctrina más recibida, que es lo mismo, generalmente admitida, más recibida. Los principios generales del derecho, pero el código agrega algo muy interesante. Cuando habla de leyes análogas, dice las reglas del derecho análoga. Reglas de derecho análoga. Es más que fundamento de leyes análogas. Porque el Código Civil y la Constitución nos manda a las leyes. El Código Contencioso nos manda a las reglas de derecho. Y las reglas de derecho, después las defines, son más que las leyes. Hay más cantidad de reglas que leyes. Pero además incorpora la jurisprudencia. Cuando ni Tristán Narvaja habla de la jurisprudencia, ni la Constitución habla de la jurisprudencia, pero nosotros sabemos que no hay ninguna sentencia del Tribunal de lo Contencioso y de otros tribunales que no citen jurisprudencia. Y no hay ningún alegato de ningún abogado o una demanda donde para reforzar lo que la parte dice se cite jurisprudencia. Por eso la jurisprudencia es muy importante, pero nunca tuvo un reconocimiento de derecho positivo. Tuvo un reconocimiento por la vía de los hechos. Es decir, hay muchas sentencias del tribunal que dicen, como dijo el tribunal en tal sentencia, y ahí se tranquiliza. Acá lo pone a texto expreso. Lo que nosotros decimos que es muy importante. O sea que estos artículos, del 1 al 5, tienen su importancia. Después, en los artículos que vienen, que son el artículo 6, que es la parte orgánica del tribunal, o sea, qué tribunal hay, etcétera, quién preside el Tribunal de lo Contencioso, cómo se rotan en la presidencia, artículo 7, el 8, que tiene un secretario, etcétera. ¿Cómo se integra en caso de que haya una recusación a un ministro? El artículo 10, las prohibiciones, lo que no pueden hacer los ministros del tribunal. El artículo 11, las incompatibilidades. Los miembros del Tribunal de lo Contencioso son incompatibles con toda otra función pública retribuida, salvo el profesorado en la enseñanza superior y en materia jurídica, y con toda otra función pública honoraria permanente, excepto aquella especialmente con la suya propia. Para desempeñar cualquiera de estas funciones se requerirá previamente la autorización del tribunal. Es decir, que lo único que se le permite a los ministros del tribunal es dar clase en la universidad. No pueden dar clase en un liceo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dice enseñanza superior. Lo dice la Constitución incluso. Bueno, esos artículos que simplemente yo se los leo, del artículo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, esto no va para el parcial. Porque esto es cómo se organiza un tribunal. Por eso se los enumero. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Que le dije al principio de la reunión. Hay otros que tampoco van a ir. Simplemente los nombramos para poder entender lo nuevo. El artículo 12 habla de órganos inferiores. O sea, vienen a ser juzgados de letrado de primera instancia o tribunales de apelaciones que se van a ir creando, ¿no? Esto empezó a regir en febrero. En esta ley de presupuesto debería haber algo de esto. Honestamente no vi eso. Miré la ley, pero no
no encontré algo de eso, pero hay un capítulo que dice Tribunal de lo Contencioso. En la ley de presupuesto que se aprobó ayer, creo, en la Cámara de Representantes y que pasa al Senado el lunes, el Tribunal de lo Contencioso tiene artículos, pero honestamente no los leí. Me imagino que ahí debe haber algunas partidas de dinero para cumplir con esto, que es la única herramienta jurídica en el cual se pueden ordenar gastos, las leyes de presupuesto. Pero eso es un comentario que le hago, una conversación. Eso a nosotros no nos interesa. El artículo 14, que habla de la competencia del tribunal para ejercer poder disciplinario sobre los funcionarios y sobre los jueces eventuales que nombre, claramente tampoco va para el parcial, pero quería que supieran que está en el código. Después el artículo 15 dice: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispondrá de las medidas necesarias para la instalación de los tribunales inferiores. Determinará las fechas en que empezarán a funcionar, así como su competencia territorial y su radicación. El Tribunal de lo Contencioso determinará su funcionamiento en régimen de movilidad y conforme con las exigencias de los asuntos que deba conocer. En el caso de los juzgados de letrado de lo contencioso anulatorio, que tengan un mismo ámbito de competencia territorial, el Tribunal de lo Contencioso determinará el régimen como actuarán, o sea, debe inventar turnos. Esto claramente tampoco va para el parcial. Estos artículos que les estoy nombrando, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, porque son artículos de estructura orgánica. Bueno, a nadie le va a preguntar a usted si el tribunal puede abrir un juzgado en Paysandú, no tiene demasiado sentido esa pregunta. ¿Qué es lo que dice? Un tema interesante también es que se crea en el artículo 16 la Defensoría Pública en lo contencioso anulatorio. Artículo 16. La Defensoría Pública en lo contencioso anulatorio tendrá a su cargo la Defensoría de oficio en la materia. Desarrollará su actividad con autonomía técnica en la forma que lo diga el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, que hay una defensoría, como hay defensoría en lo penal, hay defensoría en familia, hay defensoría en género, hay defensoría de menores, es decir, la defensoría que ustedes conocen. Profe, ¿Sí? un pequeño comentario, que creo que este artículo es muy relevante en los hechos de que varias parte de la doctrina procesalista y administrativista ha intentado motivar lo que sería la autonomía financiera de estos centros, más allá también de lo que sería plenamente de la que usted está hablando en este momento. Creo que hay un trabajo del doctor Soba y hay de otros autores. Sí, es cierto lo que tú decís. Acá la importancia es la creación de una defensoría. Es decir, acá lo importante es que, tomando en forma relativa la palabra pobre, tomando relativa, la persona que no puede acceder a un abogado hoy tiene su defensoría en el contencioso administrativo. Eso es muy importante. Esa es una reforma tremenda. Pero el Tribunal de lo Contencioso tiene que nombrar a los defensores. Y los defensores de oficio, que ayer hablábamos incluso hicimos una crítica constitucional a un proyecto de ley, que recién es un proyecto y que no creo que se apruebe. Y que si se aprueba, la Corte lo va a declarar inconstitucional. Es una cosa muy curiosa que pasó ahí. Por lo tanto, no va a funcionar, porque la Corte no quiere que hagan lo que hicieron. Ya lo dijo. Y le mandó una carta a los senadores que estaban enojados. ¿Cómo la Corte? Desde que existe la Corte nunca nos mandó una carta diciéndonos
Si hacen esto, yo hago esto otro. Bueno, debió mandarle la carta mucho antes. La primera vez que lo hace. Pero desde el punto de vista de la justicia administrativa, es importante la existencia. Y lo que tú decías de la autonomía financiera, hay que modificar la Constitución para hacer eso. Es decir, que ese trabajo que tú decís es cierto, pero además te doy otro dato de color, entre comillas. Hace muchos años atrás, no me acuerdo cuánto, pero muchos, capaz 20, ustedes saben, y si no saben les cuento, que hay toda una teoría general muy interesante sobre los actos del cuerpo electoral. Le hace elecciones, referéndums, plebiscitos e iniciativa, que son los institutos de gobierno directo. Entonces, la pregunta, que no tiene respuesta clara, es ¿cuándo hay que consultar al cuerpo electoral por un tema que la Constitución permite se lo consulte? Entonces, eso no tiene una respuesta. Se lo consulta cuando se dan las condiciones, cuando alguien arma un plebiscito, cuando alguien arma un referéndum. Cuando se arma eso, se lo consulta. En la historia del Uruguay hubo 4 referéndums, casi en los 200 años, y 28 plebiscitos. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo hay que dejar pasar si se hace un plebiscito por un tema, hacer otro plebiscito por el mismo tema? Y eso no tiene una respuesta de derecho escrito. Yo diría que la ciencia del derecho constitucional con buen criterio, dice que hay que dejar pasar una generación, que es un concepto no jurídico. ¿Qué es una generación? Bueno, la antropología dice que es cada 20 años hay una nueva generación. Demos por cierto que cada 20 años hay una nueva generación. Muchos de los que están acá han vivido una generación y están transcurriendo la segunda. Otros ya pasamos la tercera generación. Pero esto le cuento porque hace muchos años atrás se planteó reformar la Constitución, se hizo un plebiscito, que lo impulsaron el sindicato de judiciales, y se puso a consideración del cuerpo electoral darle al Poder Judicial autonomía financiera, que es lo que tú hablabas, lo que decías tú, Gianluca. Y la población llamada a resolver si al Poder Judicial había que dar autonomía financiera votó en contra. Entonces ahora que tú lo planteas, bueno, ya pasó una generación. Teóricamente se le podría volver a consultar si alguien lo planteara. Nadie lo está planteando. Porque no se le puede, eso que tú decís que sería bueno, aunque se quisiera, no se puede porque la Constitución no lo permite. El remedio para eso, sin reformar la Constitución, es darle al Poder Judicial la plata que pide y ya está. Por ejemplo, en esta ley de presupuesto, el Poder Judicial se le da el 3% de lo que pidió, el 3%. En el gobierno anterior se le dio, creo que el 5 o 6%, y después por alguna movida interna se aumentó un poquito. Y en el gobierno anterior se le dio 0. O sea, se manejaron con el dinero anterior, y el dinero anterior se le dio el 4%, es decir que todos más o menos son coincidentes en no darle dinero al Poder Judicial. En eso están todos de acuerdo. Entonces, ¿cómo se lograría eso que tú decís? Bueno, si el Poder Judicial pide 3 millones, el presupuesto del Poder Judicial en el presupuesto del Uruguay es el 1.3 de lo que se gasta. Es decir, que cada 100 pesos que gasta el gobierno uruguayo, 1,30 pesos gasta el Poder Judicial. Si uno dice así, parecería una cosa de locos. Y parecería de orden que cuando el presidente de la Corte
te va con toda humildad al palacio y decir, mire, necesitamos esto para nombrar un juez, para esto, habría que decirle que sí. La realidad es otra. Y la realidad es otra con cualquier administración. Esos son datos que están en la Corte. No son datos del curso, pero como tú hiciste ese comentario, te complementaba con esto otro. El artículo 18 y 19 que habla de la competencia de los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Competencia de los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto sí es un tema que a nosotros nos interesa. Que vamos a leer el artículo 16 en adelante. Después del artículo 26 en adelante, si quieren ir anotando ahí, que habla del estatuto de los magistrados del poder de lo contencioso administrativo y sus funcionarios, a los efectos del curso no nos interesa. O sea, el artículo 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Si alguien lo quiere leer, lo lee, pero nosotros no lo vamos a leer y tampoco va para el curso. O sea que de este código nosotros seleccionamos, pero les decimos, esto va y esto no va, esto no va y esto va. Por eso es importante que ustedes apunten, porque cuando lleguemos a las fechas, estoy seguro que me van a decir, ¿qué es lo que va? La pregunta clave. Y yo tal vez me olvide de lo que hoy le dije, el 18 no va. Yo sé que no me voy a olvidar, pero por eso les estoy compartiendo con ustedes lo que no va. Para que ustedes ya sepan que no, mire, eso no lo puede preguntar porque eso usted dijo que no iba. Pero la parte anterior a ese articulado que le transcribí, del 26 en adelante, sí, porque es un tema de la competencia. Y eso es un tema nuestro. Es un tema procesal. Pero nosotros que del derecho procesal del anulatorio vamos a dar algo, no vamos a dar las excepciones y otras cosas más porque no tenemos tiempo, y eso se va a dar en procesal el año que viene. Los profesores de procesal lo van a dar. Y ustedes, que tuvieron en este año bisagra, que no lo dieron, y si lo dieron, no dieron esto porque no estaba vigente, resuelven con este librito de Valentín, que es para siempre, porque este libro de los 30 años no va a tener ni un cambio, así que es una inversión de 2.500 pesos que les va a rendir mucho, como digo yo. No es que 2.500 pesos sea, qué barato, no es barato, pero para lo que ofrece... Profesor, le entendí 32.500 pesos. Y dije, ay, qué caro. No, 2.500. No hay ni un libro de derecho, no hay ningún libro que valga 32.000 pesos. Este vale, creo que vale 2.500 o menos, pero sí, anda por ahí. Yo no vendo libros, o sea, no estoy haciendo propaganda ni para la fundación ni nada, pero les digo que si hay 80 libros que dicen lo mismo, bueno, este libro de Gabriel Valentín es el que yo compraría. De hecho, lo compré. Me dice Gabriel, te voy a regalar. No, a mí no me regales nada porque si hiciste ese trabajo monumental, hay que comprar el libro. Bueno, el artículo 18 dice, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá en instancia única en las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos que produzcan efectos jurídicos generales, cualquiera sea la denominación que se le atribuya y de aquellas que no correspondan a los tribunales inferiores. También entenderán instancia única en las contiendas y diferencias que se refieren al artículo 313, que el artículo 313 lo vamos a dar al final, que nosotros lo damos más, yo diría casi por una curiosidad. Hay sentencias, no es que nunca se aplicó. Pero el artículo 313 plantea una situación en que el director de UTE se pelea con el director de OCE. O que la vicepresidenta de UTE se pelea con el presidente de UTE. Entonces, eso que puede suceder se arregla con una llamada telefónica en el Uruguay.
en el INISA, por ejemplo, el presidente del INISA se enojó con el vicepresidente y no fueron al 313 del Tribunal de lo Contencioso. Hablaron con el presidente de la República, el presidente de la República destituyó al vicepresidente y estuvo bien, se resolvió el tema. Pero si de cualquier manera, yo no lo conozco a ninguno de los dos, no es que estuvo bien porque echó a uno, sino que resolvió el tema. Hay 3 directores, entre dos de ellos no se hablan, bueno, uno se tiene que ir. ¿Cuál es el mejor? Fulano, bueno, se queda fulano. Eso lo resuelve el Tribunal de lo Contencioso, pero no resuelve por esa rencilla de cuál es el mejor o lo que hiciste o de dónde venís, que eso es lo que hacen muchas veces. Lo resuelve desde el punto de vista jurídico. Y hay sentencias en las cuales eso se llevó hasta el extremo de ir al tribunal. O sea que el Tribunal de lo Contencioso conoce en instancia única, es decir, que ahí no hay juez de primera instancia, tribunal, etc. Instancia única en acciones de nulidad de actos administrativos definitivos, que ustedes ya saben lo que es, que produzcan efectos jurídicos generales. Es decir, los actos administrativos que producen efectos jurídicos generales es lo que ustedes dieron en administrativo segundo. Después están los actos administrativos que producen efectos particulares, que es, no sé, un ascenso, un sumario, una destitución, un traslado, si estamos en el ámbito público. Bueno, en ese tribunal no puede delegar. ¿Y por qué no puede delegar? Porque la Constitución le dio, en la propia Constitución, en el artículo acá dice 300, en el 309, dice que el Tribunal de los Contenciosos Administrativos conocerá de la demanda de nulidad de los actos administrativos definitivos. Ahí lo copiaron. El Tribunal de los Contenciosos conocerá las demandas de nulidad de los actos administrativos definitivos. Código de Constitución, dice ¿no? Acá dice, dictados por la administración en ejercicio de funciones contrarias a la regla de derecho con desviación de poder. No dice nada la Constitución de que efectos generales. Pero el legislador puede hacer esa distinción. ¿Para qué? Para darle algún trabajo a los jueces que va a nombrar algún día, cuando tengan dinero, porque si no está el juzgado y no tiene materia. Entonces reservaron eso. Está bien la solución. Artículo 18. El artículo 19 dice, mientras no se instale el Tribunal de Apelaciones en lo contencioso anulatorio, que no se instaló, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de los recursos de apelación que se interpongan contra la sentencia de los juzgados letrados de lo contencioso anulatorio, que sí se instalaron, como dijo el compañero, 2. Va a haber más, pero hay 2. O sea que el Tribunal de lo Contencioso, para la revisión de la sentencia, y esto tengan cuidado con el vocabulario, en el Poder Judicial existen los juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo. Eso ustedes lo saben de procesal. Que esos juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo, que solo existen en Montevideo, en la calle San José e Ibicuí, atrás de la Corte Suprema, son los jueces a los cuales hay que presentarse, los juzgados, para demandar patrimonialmente al Estado. Esos son juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo. Y pertenecen al Poder Judicial. Si bien tienen el nombre de esto, funcionan en el otro, en el único Poder Judicial que hay. Los juzgados que crea este código se llaman juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso anulatorio. Entonces nosotros mañana en un eventual parcial vamos a aplicar el informalismo a favor del administrado. Indubio pro estudiante, como decían los griegos, que no decían estudiante porque no existían, pero indubio. Si ustedes nos contestan algo
y dicen juzgado de letrado en lo contencioso administrativo, nosotros vamos a suponer que se refieren a los juzgados de letrado en lo contencioso anulatorio. Pero esa diferencia que parece sencilla, no es tan sencilla. Yo porque soy grande y es lo que doy, pero me pongo en el lugar de los estudiantes y lleva a la confusión, porque tiene el mismo nombre. Tiene el mismo nombre juzgado de la Suprema del Poder Judicial que juzgados del contencioso administrativo. Es un poco lo que nos pasa con el nombre de la materia. La materia se llama situaciones jurídicas subjetivas y nosotros estudiamos 7 situaciones jurídicas, de los cuales una de las séptimas de las 7 es una situación jurídica subjetiva. El derecho subjetivo. Entonces a veces se plantea esa confusión. Es decir, que todos los artículos ténganlo en cuenta. El artículo 20 dice competencia de primera instancia. Esto es una novedad absoluta, que está súper bien tratado en el libro de Valentín. Y también en el del Piazzo debe estar. Los juzgados de letrado de lo contencioso anulatorio, o sea, esos primeros, esos que hay 2, como dijo el compañero. Ojo al gol, para que no quede. Igual esto lo vamos a dar la primera semana de noviembre, o tal vez la última de octubre. Para hacerle un juicio al Estado en el interior de la República, que no hay juzgados de letrado de primera instancia en lo contencioso administrativo, ¿a qué juzgado hay que ir? ¿A civil? Excelente. Se va a civil, es decir, los juzgados de letrado de primera instancia. Letrado civil. Los juzgados de letrado de primera instancia en lo civil de todos los departamentos del Uruguay tienen como competencia, entre otras, atender en las demandas de responsabilidad del Estado. En Montevideo hay juzgados que solamente se dedican a eso. Que son esos 2 que hay ahí, como yo le dije, atrás de la Suprema Corte en la calle San José. Bueno, el artículo 20 dice que los juzgados letrados de lo contencioso anulatorio, o sea, los de primera instancia, conocerán en primera instancia de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos que produzcan efectos jurídicos particulares, cualquiera sea la denominación que se le atribuye. Es decir, que ahora el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que dice la Constitución es que el Tribunal va a conocer en las demandas de nulidad de los actos administrativos definitivos, eso dice la Constitución, cumplidos por la Administración, en ejercicio de sus funciones contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder. Eso dice la Constitución. En el año 52. ¿Qué es lo que hizo la ley? Creó los actos administrativos generales, ejemplo, un reglamento, un decreto, y los actos administrativos particulares, el que afecta a una persona. Entonces la Constitución no dice nada de generales o particulares. Dice más adelante dice, ¿cuál es el quórum para dictar una sentencia cuando el acto administrativo es general o particular? Cuando produce efecto general, eso lo dice más adelante. Pero acá no distingue. Entonces el legislador pudo distinguir cuando le da al juzgado de letrado de primera instancia esa competencia. Los juzgados de letrado de lo contencioso anulatorio conocerán en primera instancia en la demanda de nulidad de actos administrativos definitivos que produzcan efectos particulares. O sea que aquí podría decir, no, pero no será inconstitucional, que la Constitución no dice, no, pero la Constitución no dijo nada.
dijo que el acto, la Constitución dice que el acto que el tribunal va a juzgar es el que sea ilegítimo o dictado con desviación de poder. Eso es lo que dice la Constitución. Después el legislador le agregó desviación, exceso o abuso, que son medios sinónimos, pero está, lo vamos a ver ahí. Durán Martínez lo diferencia perfectamente. Desviación, exceso y abuso. Eso lo vamos a ver nosotros. Pero no hay ningún problema en compatibilizar como se hizo acá. Ahora, el artículo 21 precisa un poco ese tema, porque esto es absolutamente nuevo. No nueva la materia. O sea, esto que dice acá ya existe, no es que apareció hoy, pero sí nueva, ¿quién lo juzga? ¿Quién lo atiende? Entonces dice, los juzgados letrados, artículo 21, los juzgados letrados de lo contencioso anulatorio, ustedes ven, dice, entenderán en instancia única instancia, de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos en los siguientes casos. Y ahí hace una lista, yo diría, de casos, con todo respeto, menores, absolutamente menores. En lo personal, no sé por qué tiene que ser de única instancia. Es decir, la Suprema Corte ha declarado leyes inconstitucionales porque eliminan la apelación. No es que esté tomando una postura más, conozco, como ya le he dicho, a los que rehicieron esto, nunca les dije nada porque es un tema. Pero acá el código lo que hace es agarra 4 o 5 temas y dice, esto no está en 2 instancias por un tema aparentemente intrascendente. Pero seguro, al que cae en esto no le resulta tan intrascendente. O sea que acá se quedan los juegos letrados en lo contencioso anulatorio, que el artículo 20 dice que van a entender no en única instancia, sino que ahí sí los pueden recurrir. En los actos administrativos definitivos que produzcan efectos jurídicos particulares, o sea, esto claramente libera al tribunal de lo contencioso una enorme cantidad de juicios, ¿no? Porque se los pasa a los juzgados. Que está bien. Pero acá dice que en única instancia, o sea, no hay recurso. Y dice los siguientes casos. La calificación de funcionarios públicos de sanciones disciplinarias de observación, apercibimiento, suspensión, que no exceda 15 días. Un funcionario público que le haga un apercibimiento es verbal. Bueno, mirá, que no se repita, ¿no? Es como una abuela, un abuelo, a un nieto, che, eso no se hace. Bueno, no vas a presentar un recurso porque te sale más caro el recurso o sea, nadie va a ir a presentar un recurso. Las clausuras, prohibiciones, inhabilitaciones o suspensiones de actividades que no superen el término de 5 días. O sea, la impositiva va a Punta del Este y cierra una tienda por 3 días. Bueno, en este caso, la persona puede reclamarle al tribunal, al juzgado. Mire, anule esto. Y después de todo un proceso, ya los 5 días lo cumplió, los 3 días lo cumplió, hay que resarcir. Pero no pueden recurrir si el juzgado confirma esa. Se ven que son temas como menores, ¿no? Y luego dice, fuera de los casos anteriores, que yo cuando la cuantía del asunto no supere las 70 unidades reajustables, para cuya determinación se entrará lo expresado por el actor en su demanda, salvo que ella surja del acto cuya anulación se solicita. 70 unidades reajustables, no sé cuánto está la unidad reajustable ahora, pero creo que está a 2.000 pesos, 2.200, creo. O sea que 70 unidades reajustales son 150.000 pesos. Si es que vale 2.000 pesos. Si no se fijan ahí. Profesor, este tema justo es el más contradictorio o que puede surgir después problemas porque, como dice, expresada por el actor. Sí. O sea que por ahí el actor podría, porque como también el tema monto puede no ser lo importante. Sí, pero lo que pasa es que fuera de los casos,
cuando la cuantía del asunto no exceda las 70 unidades cuya hay casos que vos podés decir cuánto es la cuantía del asunto. Una multa, por ejemplo, si mire, la multa son 28.000 pesos. Eso es lo que es eso porque es lo que dice. Pero hay otros casos que no, que es una especie de lucro cesante. Entonces, ¿cuánto es eso? El actor dice, mira, es hasta esto. Si dice que es hasta más, lo puede hacer, pero ya no será en instancia única. Y tendrá que probarlo. Pero bueno, es una guía, pero es cierto lo que decís tú, estoy de acuerdo. Es una guía. El artículo 22 dice, en los procesos de regulación de honorarios profesionales que se tramita por el 144 de la ley 15.650, conocerá el tribunal ante quien los respectivos honorarios se hayan causado. Bueno, esto no tiene importancia. La ley 15.750, ustedes tal vez la dieron, es la ley orgánica del Poder Judicial, la que dice, es el estatuto de los jueces, para decirlo de alguna forma. La LOT. En ese estatuto de los jueces, ¿sí? La LOT es. La LOT, exactamente. Entonces, ahí se regula, hay un mini procedimiento de regulación de honorarios. Regulación de honorarios es cuando una persona contrata un abogado y no le paga. Entonces el abogado no le cobra o le dice al juez o en la parte le dice, mira, lo que usted me está cobrando es demasiado. Para mí es mucho. O sea, su trabajo no vale lo que usted dice que está cobrando. Entonces ahí el mismo juez que entendió en el asunto, que sabe lo que el abogado trabajó porque lo tiene en el juzgado, es el que dice, bueno, miren, los honorarios son tanto. Entonces acá ese artículo, olvídense de él porque al efecto nuestro no tiene ninguna importancia. El artículo 23 que habla de la feria judicial tampoco tiene importancia para nosotros, para el curso, es lo común. La feria, enero y julio hay feria. La habilitación de feria, ustedes lo saben de procesal, no lo vamos a dar nosotros. Y cómo funciona un tribunal durante la feria, tampoco lo vamos a dar. El artículo 26, que es la designación de los ministros. El 27, que es el estatuto de los ministros. El 28, que es la designación de los jueces. El 29, que es el estatuto de los jueces. El 30, que es el régimen del funcionario. El 31, que son las prohibiciones de los magistrados. El 32, que habla de la imparcialidad, etc. No lo damos, olvídense. Y el artículo 33, y con esto nos vamos, reglamenta algo que ya existe, que es el procurador de lo contencioso administrativo, que eso está desde hace muchos años. Es decir, el tribunal de lo contencioso no dicta sentencias si el procurador no da una opinión. Entonces aquí le dedica algunos artículos a esa tarea del procurador, que es muy importante lo que hace el procurador, que tiene procuradores, no hay uno, pero tiene adjuntos y tiene toda una oficina, o sea, son varias personas. Son todos abogados y colaboran porque es un trabajo muy, muy importante. Acá lo que dice este artículo es que la Procuraduría del Estado en lo contencioso administrativo es un órgano técnico independiente en el ejercicio de sus funciones. Bajo la jefatura del Procurador del Estado tiene a su cargo el cometido de dictaminar según su convicción, estableciendo las conclusiones que cree arreglada a derecho. Será oído en último término antes de las sentencias que pudieran poner fin a los procesos principales que se sustancian ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sean instancia única o por vía de apelación o ante los tribunales inferiores, etc. Es decir, que acá lo que dice es que habrá un procurador que ya existe, no cambia nada, y que hay que escucharlo siempre, que ya eso existe también. Y bueno, y después el plazo para dictar el dictamen está en el artículo 34, es un tema bien procesal esto. El procurador del Estado dispondrá de un plazo para dictaminar igual el que dispone cada ministro del Tribunal de lo Contencioso para estudiar en la instancia única o en la apelación según la sentencia que corresponda.
Es decir, que al final, cuando veamos qué plazo tiene el ministro para estudiar el expediente, que lo vamos a estudiar cuando demos sentencia, ese plazo que tiene un ministro, después sumado tienen más de 200 días, pero cada uno tiene bastante menos. Ese plazo es el que tiene el ministro, el procurador para emitir su dictamen. Bueno, después lo otro que habla del procurador no nos interesa, y después ya arranca así los presupuestos de la acción anulatoria, que nosotros dijimos algo cuando empezamos con recursos y que nosotros vamos a dejar acá. Una anécdota que les cuento es que cuando esto se estaba tratando en el Parlamento, claro, los diputados y senadores, con todo respeto y afecto, de esto saben poco y nada. Pero no es una crítica. Es como yo, que de plantar frutilla no tengo la más mínima idea. Entonces, cuando pusieron los plazos, pusieron 30 días. Vamos a poner 30, fue un plazo como que sale automático. Entonces me acuerdo que vino la procuradora y me dice, Luz, vos que sabés, decirle que 30 días es imposible. Entonces, en la comisión dije, no, lo que tiene que hacer es, tenemos que proponer tantos días más. Y en un ambiente así de buena onda dijeron, sí, o sea, ¿cuántos días necesitan? 80, 90, cualquier plazo que le pusiéramos iban a decir que sí. Pero fue importante porque, claro, el legislador, como cualquier ser humano, hay temas que no tienen la más mínima idea. Entonces, ustedes se imaginan a un diputado, uno de los mejores amigos que yo hice mientras fui diputado fue un diputado del Partido Colorado, que sigue siendo, que tiene un supermercado en las Canelones. Un tipo extraordinario, buenísimo, buena gente. ¿Para qué puede saber del Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Una persona que maneja un supermercado. Claro, a mí me dan un supermercado y al otro día quiebro, pero él no. Pero hay muchas materias que no conocen. Entonces, a veces esas conversaciones terminan influyendo en la redacción de una ley para 100 años, y para el procurador era fundamental. Dice, no me pueden dar 30 días porque los ministros tienen 50 días. Y 5 por 50, 250. Y mientras se pasa el expediente de uno al otro, se le corta el plazo y lo tienen 8, 10, 15, 20 días en una mesa. Entonces son 300 días. Y yo toca. Entonces, bueno, eso es simplemente una anécdota de a veces cómo se maneja el tema de los plazos, que es muy importante el tema de los plazos. Porque un dictamen fuera de plazo provoca la nulidad del proceso. Bueno, nos vamos porque es viernes, 9:15. Que pasen bien, nos vemos el martes próximo. Gracias, Cualquier profesor. cosa nos escriben por WhatsApp. Gracias. Gracias.